Cuídense, chau, chau. Bien, 20 minutos pasaron de las 6 de la tarde, nuevo horario de 5 a 7. Acá nos van a encontrar haciéndoles el aguante en este regreso, en estos días medio caóticos. Paremos un segundo, un segundo. Me gusta. Que la tos nos dé respiro, que nos dé las, ¿cómo se llaman? Las No te guardes los pañuelos, no te voy a sacar, tengo los míos. Basta ya No, de sí, esto. la pelea por los pañuelitos es de una tristeza. Tremendo, sí. Es de una tristeza. Igual guarda con los pañuelitos. Que hay que administrarlos con cuidado porque después se dan malos entendidos. Rafael, justo hoy. Paremos un minuto mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo, que no lo vamos a poder parar, volviendo, cocinando, operando a los pibes. Escúchate esto. Esto es del año 2016. Nací el 27 de marzo de 1980. Soy hijo de Rosa Ibáñez y Carlos Salvatierra. Desde que tengo uso de razón, mi vida no fue fácil. No recuerdo haber pasado un cumpleaños con mi papá en libertad. De muy chico me quedé en la calle con mis hermanitos y a mi mamá, quien le debo todo. Dormimos en plazas, en veredas. A mis 12 años llegamos a Ciudad Oculta, donde encontramos la solidaridad de Marcelo Araya, que nos permitió dormir en el comedor comunitario que él tenía, y a mi mamá trabajar ahí. Cuenta parte de la historia, va el relato hasta el 2001, y donde cuenta que termina preso, condenado a 7 años de prisión, y que la historia se repite, que sus pibes, en ese entonces de un año y de 7 y un año el más chiquito, repetía la historia, crecían su primera infancia sin su papá. Es parte de lo que cuenta el Pitu Salvatierra, que hoy está acá sentado con nosotros como futuro legislador de la... Electo. Legislador electo. Legislador electo, pues futuro legislador. Claro que sí. ¿Por qué me corregís? Escúchame, ¿va a ser futuro legislador? Sí. Y entonces lo eligieron. Sí. Mi paciencia. ¿Con quién? ¿Conmigo? No, estoy como toda que no puedo más. No. Bueno, entonces, como legislador electo. Eso. Columnista de Futurock. Sí, claro. Con Julia, que le mandamos un beso. Mandas un beso, Julio. Con sí. Julia Mengolini, en esta vuelta de la historia que es difícil de contar. Pitu, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias por la presentación. No, de verdad, y lo que te pregunto, quiero contarte lo que veníamos hablando Esa antes carta del la aire. escribí privado de mi libertad. ¿Estabas preso? Sí, me tocó, estaba con un problema de adicciones y me detuvieron con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. No, como dicen los medios, 3 kilos de cocaína y no sé qué otra cosa más. Pero me tocó con la suerte de que justo estaba Bonadío de guardia en esa noche. Claudio Bonadío, el juez federal fallecido. Claro. Sí. Y por tenencia simple me tuvo un mes detenido en el penal de 6. Increíble. Y claro, eso era una carta en donde explicaba mi vida, mi historia, porque se estaba diciendo un montón de cosas sobre mí que no eran verdad, que no eran así, y que quería aclarar y reclamar por lo que me estaba pasando en ese momento, que me parecía injusto, que era una persona, cualquier persona, ni siquiera la llevan a la comisaría, es una contravención. Hoy también es cierto. Hoy, es verdad. Pero en ese tiempo, a lo sumo te llevaban a la comisaría y te largaban a tu casa. Apenas entré a la comisaría me dijeron, no me gusta, cagaste, Salvatierra, está de Bonadío. Cagaste. Y cuando fui al juzgado yo estaba convencido que iba a declarar y que me iba a ir. Y me dijo que no, que me quedaba detenido. Ahora, Pitu, es Pitu Salvatierra. Yo te pregunto por un montón de gente que nos está escuchando del otro lado, ¿cómo se hace para no romantizar esto, pero explicarle a un sector de la sociedad que alguien que estuvo en cana, que fue preso, que cumplió la condena, sigue teniendo derechos? Porque si no, ¿cuál es la otra opción, digamos, no? Seguir delinquiendo. Seguir delinquiendo. Si no, empujas a la reincidencia todo el tiempo a la gente. Si uno le da la posibilidad al menos de poder rehacer su vida, de encontrar algún camino que lo ponga en un actor positivo para la sociedad, lo condenás a la reincidencia continua. ¿Qué es lo que termina pasando de hecho? 45% de hecho, reincidir, ¿no? Hoy. Sí, pero de hecho lo que termina pasando es que hoy con antecedentes penales en Argentina es muy difícil conseguir empleo. Vos la primera vez que estuviste en cana, después saliste, buscaste laburo y por antecedentes no tenías. Yo salí en el año 2008. No tenías laburo, no te daban laburo, por tener antecedentes penales. Por dos cosas, por el antecedente penal y por la dirección de mi casa, que tiene manzana y casa, manzana 26, casa 36. Claro, es Libertador al 2800. Claro, entonces eso te indica que es un barrio popular, una villa, y los antecedentes, cuando pasaba la dirección, los antecedentes penales era otra de las cuestiones que me dejaban afuera la posibilidad de tener trabajo. Pitu, mirá, digo, fui no por sé todos cómo, lados sí. hasta llegué 8 meses, mirá, durante 8 meses me gasté. Me acuerdo que en ese momento eran entre 15 y 25 pesos que me dejaba mi esposa, que iba a trabajar de limpieza a casa de otra familia,
y para conseguir laburo. Compraba el diario, viajaba, comía algo durante la tarde. Fui a todos los lugares donde salían el gran diario argentino, en ese momento se buscaba así trabajo. Los clasificados, sí. Los clasificados. Y en un momento, hasta que después de 8 meses, llegué al shopping El Espineto, le digo, pues ya no está. Y era para limpieza, decía. Me presenté, me dice, es para limpiar el baño. Sin ningún problema, me llevaron un cuartito, me dijeron, bueno, mirá, lo que necesitaba, los papeles, necesitamos los documentos, cuál es tu dirección. Le doy la dirección, me dice, no tenés otra dirección. Entonces ya había avivado y me había conseguido la dirección de la casa de mi tía, entonces daba la dirección de la casa de mi tía. Y cuando veo, entre los requisitos decía certificado de buena conducta, que son tus antecedentes penales, y le digo, mirá, tengo antecedentes penales, le cuento hace 8 meses que salgo de esta empresa, estoy buscando trabajo por todos lados. Y me dice, mira, no te voy a mentir, es política de la empresa no tomar personas con antecedentes penales. Lo que yo dije es que me iba a robar inodoro. Siempre limpiar baño, ¿no? Y ese día salí con... Pocas veces tuve tanta bronca, odio. Salí como convencido que la sociedad tenía un lugar para mí que era la delincuencia. Pitu, y durante 8 meses me había gastado la plata que mi señora ganaba limpiando piso ajeno y no había traído ninguna solución por los antecedentes penales y por la dirección de mi casa. Y estaba dispuesto a volver a robar. ¿Estabas dispuesto? Sí, a mí me salvó un llamado en un momento clave. Cuando yo volví ese día me quedaban 5 pesos, me compré una coca, rompí el pico de botella, una coca de vidrio. Cuando la terminé de tomar, rompí el pico y tenía la decisión de robar un auto, ir a buscar a 2 pibes y hacer lo que hice toda mi vida. Lo que había hecho toda mi vida hasta ese momento. Robar, no estamos hablando de hurto, digo robar, porque robar, una botella. Robar. Yo estuve preso 8 años de mi vida por un delito que cometí, justamente, y no hay que romantizarlo, y ahora vamos a ese romanticismo, porque no existe. Y nada, justo en el camino me llamó por teléfono una persona que trabajaba en la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, en el programa Sueños Compartidos, y me dijo, ¿es verdad que está buscando trabajo? Y era del barrio, de ahí de mi barrio, de Ciudad Oculta. Y dije, sí, de verdad. Y me dijo, bueno, vení, presentate mañana a las 6 de la mañana a Planta Baja, que era el Elefante Blanco, un edificio que hay en el barrio. Ahí tenían la base, la fundación. Y me presenté al otro día. Enseguida tiré el pico de botella, me presenté al otro día y me atendió Eve a mí. Y me dijo, yo entré con mi speech, no, tengo antecedentes, no tengo... tranquilo, ¿qué te pasa? No estaba Joe Glender ahí tampoco. No estaba Sergio. ¿No estaba todavía? No digo, estaba en la fundación de Estaba, sí, después lo conocí, por supuesto. También tenía antecedentes, desastre, para los que no sabían. Después fue un desastre bastante... Bueno, terminó mal ese proyecto, pero bueno, a mí me dio la posibilidad de conseguir un empleo. Y Eve me dijo, ponete a trabajar, y me puse a trabajar, y a la semana mis hijos tenían partida de nacimiento, y yo tenía un documento, y a los 2 meses, me acuerdo, me llamaron del banco Credit Corp, bueno, perdón, y me dieron una tarjeta. Yo en mi vida, yo cuando era chico perdía el documento, y 7 años para hacer el documento, no era como ahora que te lo hacen enseguida. Y por primera vez tuve algo con mi nombre, y me transformó la vida. Yo fui el primero en mi familia que saqué algo a crédito, por ejemplo, que fue un aire acondicionado. Mi hija, la menor, que hoy tiene 15, cumplió hace poquito, fue la única que nació de toda mi familia, de todas las generaciones de mi familia, en una clínica. Los demás nacimos en un hospital público y algunos nacimos en mi propia casa. La verdad que eso, a mí me dio la posibilidad de transformar la vida, de ser esa posibilidad de laburo. Y si no me hubieran dado esa posibilidad de laburo, quizás hoy estaría preso o en un cementerio. ¿Qué se hace para modificar? Ahora, no, con eso quiero terminar y ahí te dejo, perdón que yo sé que... Es el pico de Salvatierra Real que está hablando. Ahora, eso que justifique la delincuencia, no, porque no todos los que sufren pobreza terminan delinquiendo. Hay un montón de personas que eligen ir a juntar cartón y hacer un montón de otras cosas. Yo podía haber hecho antes de salir a robar. Hubiera podido haber hecho miles de cosas antes de tomar esa decisión, que fue la peor decisión de mi vida, porque me trajo los peores años de mi vida, porque me alejó de mis hijos, perdí los años de crecimiento de mis hijos. Yo cuando recuperé la libertad, el que tenía 1 año ya tenía 8, el que tenía 7 ya tenía 14, ¿No te habían ido 15. A ver? Me iban a ver de vez en cuando, cuando se podían, y la verdad que yo recuperar la autoridad de padre con mis hijos tardé un montón de años. Ellos me lo reclamaban, yo no estaba, mi mamá estaba. Y perdí, sufrí, te tratan como una basura y te tratan de acá para allá. Vivir en la cárcel argentina no es vivir en un hotel 5 estrellas, es vivir en el propio infierno, prácticamente sobre la tierra. Pagué una condena durísima, me lo merecía,
O sea, pero podía haber hecho un montón de otras cosas. Y la delincuencia no me trajo ninguna solución al final. No fue ningún negocio, no conozco ninguno que haya pasado por ese mundo que se haya salvado o se haya jubilado. Así que cualquiera que quiere tomar una decisión y piensa que ese camino es un camino que le va a resolver algo, está equivocado. La delincuencia lo único que trae es sufrimiento, muerte y padecimientos, nada más. Me quedé con esto. Vos decías 2 barreras, ¿no? Para buscar laburo. Antecedentes penales y la dirección de tu casa. Uh-huh. ¿Qué se hace o qué se puede hacer desde la política para eliminar esas 2 barreras? Para que el día de mañana alguien que esté en tu situación pueda ir a buscar laburo y conseguirlo sin que le miren la dirección y sin que le miren... Y hay 2 de maneras, buena conducta. rompiendo el prejuicio de la gente. Hay una identidad que se construyó sobre las personas que viven en barrios populares que se construyó, yo creo, de afuera hacia adentro, que es mucho más complejo. O sea, hay fábulas, la construcción del villero, de la identidad villera se construye a través de fábulas que corren ahí diciendo que nosotros andamos esquivando puñaladas y tiro todo el día, o cuando vos ves que la policía viene a un allanamiento y viene en la televisión en ese momento. Siempre se muestra lo negativo del barrio, por lo cual la palabra villero es una ofensa. Y se refiere a habitantes de un lugar, en definitiva, y la usan como ofensa, tiene una connotación negativa, porque siempre se mostró lo negativo de eso. Pero dentro de los barrios populares también pasan un montón de cosas hermosas que tienen que ver con las organizaciones que se generan ahí adentro, la solidaridad como eje central de construcción del barrio mismo y de la comunidad en sí. Hacer un cumpleaños de 15, el cumpleaños de 15 de mi piba, lo hicimos entre 8 familias. ¿Se entiende? O sea, una hace la empanada, el otro le presta el vestido que tenía el otro hace la torta, el otro consigue la música, viene un pibe de la radio de La Milagrosa del barrio, pasa música, y así es la solidaridad la que genera vida y la que te permite avanzar. Vos construís un pasillo de tierra, cemento, no porque venga el gobierno, sino porque se organizan los vecinos y lo transforman los propios vecinos. Entonces, por un lado es romper esa estigmatización que hay sobre una población que vive dentro de los barrios populares, que se llaman los villeros, porque viven en una villa de emergencia. Pero ese villero no es ser malo, no debería ser malo. Romper eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que hacer el Estado hace ya 30 años, que es integrar urbanísticamente a los barrios para que yo ya no tenga que decir manzana 26, 36, tenga que decir calle tal, altura tal, como cualquier otro ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, porque yo nací en esta ciudad de Buenos Aires y tengo los mismos derechos que cualquier otro que nació acá. Pero ponele que vos decís manzana tal, calle tal, casa tal, manzana tal. ¿Eso no debería ser un obstáculo para que vayas al Espineto Shopping o donde fuere y te tomen como no debería trabajador? ser, no, por eso digo, romper la estigmatización que hay sobre eso y el prejuicio que hay sobre el villero. Somos personas de saber aprovechar nuestras oportunidades. ¿Y se puede hacer algo desde la política pública para que eso pase? Más allá de... Yo creo que supuesto, lo que tiene que hacer el demás, gobierno pero... de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo soy legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, es integrar urbanísticamente a los barrios porteños. A tener un plan de urbanización de acá a 15 años con una inversión continua y que de acá a 15 años no haya más villas en la Ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina. En el año 2025 todavía tenemos poblaciones adentro de la villa que no tienen agua potable, ¿vos sabías? Hay casi 95.000 familias que no tienen agua potable, que reciben agua por un camión cisterna todos los días, que le llena un tanquecito y que deciden qué parte de la familia se baña ese día y qué parte de la familia se baña el otro día. ¿Y por qué nunca es prioridad, Pitu? Para ningún gobierno, digo, pasó Ibarra, pasó creo que porque Macri, creo que porque una cosa explica la otra, falta de representatividad del sector. Es un sector subrepresentado en la política porteña. Somos 300.000 habitantes y sin embargo es la primera vez que llega un habitante villero a sentarse en la legislatura Claro, porteña. en ese cálculo el 10% de los legisladores porteños tendrían que ser surgidos de barrios populares para estar... Debería tener un poquito de más coherencia en la representatividad de esa población. Entonces se votan presupuestos en donde se discuten grandes cosas, ¿viste? El Paseo del Bajo y estas cuestiones, y nadie mira el presupuesto de los barrios populares. O por ahí hay presupuesto, o por ahí desarrollo, pero no se publicita porque no lo capitalizan políticamente. Y a mí me cuesta mucho entenderlo. Pero me consta distintos gobiernos que se han sentado con elaboraciones de tremendos proyectos, han puesto guita, no lo contemos.
No lo contemos porque no ¿A mi electorado suma. no le gusta? A mi electorado no le gusta que le No pongan sé, guitarra, eso, sí. a mí me parece que se rompió un poco con la elección de Larreta, cuando reeligió Larreta. En la primera gestión de Horacio Larreta hicieron un proceso de urbanización en la Rodrigo Bueno y el proceso de urbanización de Playón de Fraga. Y yo no sé si el porteño ahora cuando va por constituyente dice, no me importa que estaba la villa antes. Es otra cosa ahora, pasa por ahí y es otra cosa. Es otra cosa. Pitu. Lo mismo que cuando va caminando por el monumento a Lola Mora y aparecía de repente la villa y ahora aparecen los edificios y el paseo de comida. Es otra cosa. Pitu, no me quiero hacer la boluda para nada. Acá con la sentada hablamos bastante, todo lo de frente que se puede hacer, que es como dijeron, 99,9 de las clases, es un montón. Y a pesar de que yo te escucho y que vos lejos estás de reivindicar la delincuencia y das un mensaje muy claro, decís que te arruinó la vida, que tendrías que haber tomado otra decisión, que estuviste en el infierno, quienes conocen las cárceles, que son mucho menos de los que deberían conocerlas, en el sentido por lo menos los comunicadores o los políticos, no conocen, no saben de lo que están hablando cuando hablan de Marcos Paz o cuando hablan de Seiza, cuando hablan Piensa que es el marginal. Sí, claro. Piensa que es el marginal. Bueno, está bien, no tiene la menor idea, deberían conocerla. ¿Por qué a pesar de eso, te pregunto y le pregunto a mis compañeros también, en esta idea de no hacerme la boluda, aunque el presidente piense que es re boluda, ¿por qué hace tanto ruido? ¿Por qué dicen, no, bueno, pero deberían poder ser legisladores, gente bien o gente de bien que no ha tenido oportunidades, gente que nunca fue delincuente y ustedes llevan, porque ¿sabes qué, Pitu? Hoy hay gente que le molesta que te hagan notas, que estés acá, que tenga micrófono. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque hay otros que nunca delinquieron, que nunca pensaron en romper una botella para salir a chorear y no están teniendo ni un cuarto de la oportunidad que tenés vos. Y sin embargo tu discurso no es, aguante la delincuencia, la marginalidad, abracemos románticamente el no morfar o estar en las calles o elegir qué día uno se baña. ¿Por qué hace tanto ruido que estés? Digo, acá no hablo en radio con vos, acá en los medios y que tengas la visibilidad que tenés. No hacía tanto ruido cuando estaba en los medios, empezó a hacer más ruido cuando fui candidato. Cuando pegué el salto a ser candidato, ahí empezó a hacer un poco más ruido, ahí empezaron a hurgar en mis antecedentes penales, cosas que yo nunca negué, nunca lo negué porque era estúpido negarlo, sabía que era parte de mi vida y soy lo que soy también por eso. Yo soy un todo. Soy el pibe que desayunaba y almorzaba y merendaba y cenaba hasta los 12 años en la casa de su abuelo. Soy el mismo pibe que dormía en la calle entre los 12 y los 15 años. Soy el mismo pibe que se crió en una villa en medio de los 90 en donde no había posibilidades de nada y la gente se quedaba sin laburo y se volcaba a las adicciones y se suicidaba en un barrio ferroviario que impactó de una manera tremenda el gobierno de Carlos Menem y desde ahí terminé en una cárcel y salí de la cárcel, pero dentro de la cárcel estudié también, terminé la secundaria, hice talleres, tuve 10 de conducta, fui el mejor alumno de toda la ciudad de La Plata, fui el mejor promedio de todo el secundario de la ciudad de La Plata, de los que están dentro y fuera del penal. Me dio Alac, que era intendente en ese momento, Julio Alac, me dio la medalla al mejor alumno secundario. Lástima que la foto no es linda mostrarla porque está con 2 penitenciarios atrás mío y yo estoy esposado. Pero sigo siendo igual, a pesar de esa situación. Chicos, miren a papá, el mejor alumno, claro. El mejor alumno. No, me hice un proceso de recuperación. ¿Te podés correr un poquito que me saco la foto? Primero tomar la decisión. Sí, Alá se enojó y los quiso correr y no se corrieron. Primero, dentro de la cárcel tomé la decisión de... Hubo un crack en mi vida en un momento muy particular que me llevaron castigado por una cosa determinada y la verdad que esa noche pensé si quería que mis hijos vivieran lo que yo había vivido y si le iba a hacer pasar lo mismo. Y la verdad que yo seguía por ese camino y iban a terminar ¿Estuviste en aislamiento? ¿Qué estuviste? Sí, estaba castigado, estaba en aislamiento, llevaba 3 meses ya ahí, no me sacaban de ahí hasta que me sacaron y nada. Ahí como que me hizo un clic la cabeza, me puse a estudiar, terminé la secundaria, me cambié de pabellón, me fui a la iglesia evangelista, estuve ahí 3 años, terminé la secundaria, hice varios cursos de distintas cuestiones, hubo 2 profesores que me empezaron a traer libros, encontré en los libros algo más. La educación me dio 2 cosas hermosas, me educó, me abrió la mente un montón, pero me dio la costumbre de leer. Y la costumbre de leer
me hicieron que los últimos 4 años de mi condena pasaran volando. Porque las horas que yo estaba leyendo eran horas que estaba afuera de esa celda, no estaba dentro de esa celda. Y yo leía cualquier libro. Hoy yo te leía Harry Potter, la piedra frente a su falla, andaba con Harry Potter por Harvard. Y un día estaba leyendo, cierro el libro, y el que estaba enfrente mío me mira y me dice, ¿dónde estaba, loco? Hace 3 horas que estás ahí. Y le digo, si vos supieras. Estaba con los magos de Harry Potter. No, estaba con claro. Perón el Lobo, porque estaba leyendo el de Galazo, el primer tomo de Galazo, y viste que explica que la vida del padre de Perón era una vida que se iba cambiando de lugares porque él era peón de campo y lo cambiaban de lugar, y en ese momento estaba viendo el Lobo. Pitu, te hago una más. Te preguntaba hace un rato sobre cómo cambiar esas dos cosas que vos decías, esas dos barreras. Me hablaste de la urbanización de los barrios. ¿Qué hacemos con el certificado de antecedentes penales? Bueno, en la medida que no nos animemos a darle posibilidades a las personas que cometieron errores y delinquieron, primero hay que decir, yo no tengo ningún problema con la represión al delito. Al delito hay que reprimirlo. Y bueno, vos le preguntás a cualquier vecino de mi barrio si quiere un policía en la puerta de la casa y te dice que sí. Claro, sí, obvio. Yo también lo quiero. Y si me preguntás a mí, yo lo quiero. Que me cuide, no que me venga a vigilar. Claro, por eso. Que me venga a cuidar. Pero yo también lo quiero al policía. Está bien, pero cuando cumpliste la condena, cumpliste la condena, al delito hay que reprimirlo. ese antecedente claro, después que lo tenés que reprimir, después que lo reprimís, tenés que preparar las cárceles para que por lo menos todos los presos tengan un pupitre. Porque la verdad que estudiar o trabajar es un privilegio dentro de las cárceles hoy. No tiene la infraestructura necesaria las cárceles argentinas ni para darle educación a todos los presos, ni para darle un puesto de trabajo a todos los presos. Entonces, son selectivos los presos que trabajan y que estudian. Y eso debería ser algo sencillo para el preso, porque de verdad que a mí me transformó la vida de la educación. Si no hubiera pasado, no hubiera ese día pasado esa mujer y hubiera dicho quién se quiere anotar en la secundaria, no hubiera cambiado mi vida nunca. Pitu Salvatierra se queda con nosotros. Le mando un beso grande otra vez a Leana Alperín, que hace 20 y largos, casi 30 años mantenemos estas discusiones, y yo muy prejuiciosa al principio, cuando empecé a acompañarlo a los penales. Le decía, ¿y por qué? ¿Por qué hay que gastar ¿por qué hay que gastar en presos y no en otra gente que nunca delinquió? Y él me decía, ponele en la hipótesis más egoísta y que vos seas una mierda, ¿no? Y entonces no te importa nada, listo, no querés saber nada. Pero como en este país no hay pena de muerte, claro, y mañana van a salir, se van a encontrar con vos, con tus hijas, y la posibilidad de que delincan es altísima. Entonces no estás gastando, estás invirtiendo. Bueno, Pitu Salvatierra te lo cuenta, por supuesto, mucho mejor. Y cuando hablan de perfeccionamiento del delito, cuando vos estás en la cárcel, ¿de qué se creen que hablan? ¿Qué se creen que salen al pasillo y el gordo Valor dice, bueno, muchachos, siéntense, así se roba un blindaje? No funciona así. Es tiempo al pedo que tienen los presos y se van contando sus historias. Entonces voy a aprender del error de aquel, del error de aquel, del error de aquel, de que aquel hizo algo mucho más osado que vos, ¿por qué no voy a hacerlo yo? O sea, así se perfecciona el delito. En la medida que el preso tiene más tiempo al pedo, perdón la palabra, y empieza a conversar y a decir esas cosas. Yo no tenía tanto tiempo al pedo, tenía que levantarme a las 8 de la mañana para que me abran la reja a las 12 del mediodía y ir a la escuela. Volvía de la escuela a las 6 de la tarde y me iba a trabajar al depósito. Y volvía a trabajar a las 9 de la noche y ya estaban todos engomados durmiendo. Así que los últimos 3 años de mi pena la pasé trabajando y estudiando. Pitu Salvatierra en este regreso de Radio con Vos, dale.